Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Shekinah, un lugar donde hablamos de fe, pero de una manera diferente. Aquí, todo se trata de cómo puedes llevar esas grandes ideas de amor, esperanza y comunidad a tu día a día. Ya sea que estés buscando inspiración para enfrentar tu rutina, consejos para vivir la vida plenamente o simplemente un espacio para reflexionar y conectarte, has llegado al lugar correcto. Así que ponte cómodo, dale play a tu caminata, a tu viaje en el coche o mientras te estás relajando en casa y acompáñanos en este momento. Hoy empezamos este tema edificando o edificar el cuerpo de Cristo. Siempre sobre el tema del año que es edificación. Hablamos el primer mes de edificarnos personalmente, luego edificar la familia y ahora edificar la iglesia. Vamos a la palabra, Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué eso? ¿Para qué? Oiga eso, a fin de perfeccionar a los santos para que se olviden de Dios, para que piensen solo en trabajo. No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios es un Dios que planifica. Ahora, ¿por qué Dios planifica si todo lo sabe? Es interesante esa pregunta. Si nosotros lo supiéramos todo, no necesitaríamos planificar. Nomás ejecutamos porque no hay miedo a fallar, Katy. Y que ya lo sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo voy a ejecutar y sé los resultados que quiero obtener, ¿no es cierto? Si yo lo sé todo, si yo lo puedo todo, si no le tengo miedo a nada, no necesito planificar. Ahora, ¿por qué Dios es un Dios de planes? Entonces, Dios no planifica por su incapacidad de saber, de poder o de ejecutar, porque Él todo lo sabe, todo lo puede. Entonces, la idea de planificar de parte de Dios no está basada en las incapacidades de Él, está basada en las incapacidades de nosotros. ¿Cómo responder a eso? ¿Por qué Dios planifica? Dios planifica porque nos enseña la importancia que tiene la planificación para gente con limitantes como nosotros. Podemos superar muchas limitantes en nuestra vida con un buen plan. Podemos prever muchas cosas que nos van a dañar con un buen plan. Las financieras le llaman de alguna manera provisión para el futuro. Un buen plan nos puede prever y proveer para el futuro. Porque si uno sabe lo que quiere y hace un buen plan basado para obtener esos resultados, entonces nos hace prever y también nos hace proveer, porque yo digo, si quiero esto me va a servir. Entonces un plan nos perfila, nos ayuda. Dios es un Dios de planes porque quiere que nosotros tengamos éxito. Y Dios ha establecido un orden y eso es lo que quiero compartirles hoy. Algunos aspectos muy relevantes que tienen que ver con edificar. Edificar contiene la idea de plan, de resultados. Oiga esto, Ismara, nadie se pone a edificar
lo que no sabe que quiere obtener. ¿Cierto? Sentido común. Si yo me pongo a edificar es porque sé lo que quiero producir, sé lo que quiero construir. Entonces, cuando Dios piensa en edificar la iglesia, provee recursos. Toda edificación implica recursos. Y entre estos recursos está apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios es un Dios que, siendo todopoderoso, requiere de recursos para Él edificar. Entonces, la edificación nos da la oportunidad de ser elegidos como recursos. Si Dios no quisiese edificar, no tendría la necesidad de elegir profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros para la obra del ministerio. Entonces, Dios quiere edificar. Para edificar, Dios requiere recursos. Qué bonito entender que podamos ser recursos seleccionados y elegidos por Dios para edificar. Yo quiero que se inspiren esta mañana conmigo acá. Más que ser un recurso seleccionado, elegido, basado en la necesidad, debo entender que voy a ser un recurso seleccionado y elegido basado en la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad de suplir necesidades. Oiga eso. Dios se edifica a fin de suplir necesidad. La constitución de la iglesia, oiga qué sencillo, no obedece al deseo de prosperidad que tengan o tengamos los pastores. Y digo esto por estas corrientes raras que hablan tanto de prosperidad. Y no es mala, la prosperidad bíblica está claramente enseñada en la Biblia, valga la redundancia. Pero debemos entender que más que suplir la necesidad, ser elegido y seleccionado por Dios es atender la voluntad de Dios. Porque hay necesidades que al yo suplirlas puedo estorbar la voluntad de Dios. Nomás les explico esto porque cuando agarro un freeway ahí me meto y digo, ¿cuánto hay que hablar? Les explico. Un día anda David y no anda en la guerra. Se quedó en la terraza paseándose como rey y miró lo que no debía ver. Tan culpable Betsabé, que se bañó donde un hombre la pudiera ver, como el David que miró lo que no tenía que ver. ¿Saben los hombres de lo que estoy hablando? A los hombres nos atrapa lo que uno pueda ver. A las mujeres las atrapa lo que puedan oír. El diablo sabe la debilidad de nosotros los hombres, lo que podamos ver. Por eso si usted es una hermana que se viste, entonces usted es un problema para nosotros los hombres. Como todo ha subido, pastor. Entonces el David anda ahí y mira a la descuidada Betsabé, se le alborotan las hormonas al brother, mire, empieza a maquinar, se da cuenta que es la mujer de su mejor general, le mete el diablo una idea del infierno y cuando se le prendió el bombillo del pecado y de la maldad, lo manda a la línea de fuego más peligrosa. Ya estaba prendido el pecado ahí. Dice, yo lo mando ahí, se lo vuelan y me le roba a la mujer. Dicho y hecho, lo mandó a la línea de fuego, murió su mejor general y se le robó a la mujer. Se acostó con ella, pecó. Y esto que era conforme al corazón de Dios, Dios santo. ¿Por dónde andaba David? Ok, ese escenario que les cuento brevemente provocó una situación horrible en la vida de David. Problema emocional, problema sexual. Entre los hijos se le metió el mismo espíritu que se le metió al viejo. Amnón y Tamar, siendo enemigos, fue Amnón a visitar a Tamar, su hermana, la miró toda chuleta, se obsesionó, se le metió un demonio de lujuria
abusó de ella, de su propia hermana, la deshonró y ella tuvo que salir diciendo públicamente que había sido deshonrada. Cuando la ve Absalón, su hermano, dice: fuiste deshonrada. Sí, me deshonró mi hermano Amnón. Mire qué terrible. Debemos de ser muy cuidadosos. Tal vez nos concentramos en el momento y no en las consecuencias del momento. Aló, el que tiene oídos para oír, oiga. Resulta que esto trastornó la vida de David. Absalón, en venganza, mata a su hermano. Cuando David se da cuenta de eso, se molesta con Absalón y empiezan una discordia terrible. Absalón quiere matar a su papá y su papá, herido porque mató a su hermano, al que mató a la hermana, al que abusó de la hermana. ¡Qué rollo! Digo, no toda necesidad es la voluntad de Dios suplirla. Por eso estoy explicando, antes que ayudar a la gente con la necesidad, al ser elegido y seleccionado por Dios, debo pensar en la voluntad de Dios más que en la necesidad de la gente. Dice la Biblia: mientras tengas en tu mano hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Pero a quién, pastor? Entonces, con nuestro sentimiento almático, compasivo y misericordioso, posiblemente podemos ayudar a alguien, Elisama. Ustedes las tres. Podemos querer ayudar a alguien que está bajo el juicio de Dios. Y debemos aprender esto hoy. No puedo ayudar a todo mundo con necesidad. Primero que me voy a morir, me voy a descapitalizar, porque ¿cómo le ayudo a todo mundo con necesidad? ¿De dónde, pastor? ¿Verdad? Yo pasé ese amargo proceso de inmadurez en mi vida, tan así que tuve que aprender del Espíritu Santo. Cuando uno lo busca para ser guiado por Él, Él nos enseña provechosamente. Yo quería ayudarle a todo el mundo con su necesidad, pero luego aprendí que hay necesidades que está pasando la gente, que son el juicio de Dios sobre su mala conducta, y no somos nosotros quien tengamos que estorbar el juicio de Dios con nuestros sentimientos compasivos. Ojo con eso, tengo que avanzar. Solo les argumenté un poco bíblicamente por qué. Al ser elegido por Dios, no debo concentrarme nada más en la necesidad de la gente, sino en la voluntad de Dios. Señor, tengo esto, ¿quieres que se lo dé a fulano? Pero tiene más necesidad el hermano mengano. Yo les conté esta historia. Andaba $100, dije, me voy a guardar estos $100. Venía el cumpleaños de mi esposa y le digo, me voy a regalar un perfume. Y viene un hombre con mucha plata, millonario, americano, ese que narra la lucha libre, por un poquito. A ver, los que les gusta la lucha libre, vino a una empresa y yo lo conocí. Y me dice el Señor, dale esos $100 que andas a la esposa de él. Si yo me pongo a razonar, entonces no tienen necesidad, millonario. Entonces yo digo, no, le voy a dar mis $100 para el perfume de mi esposa a este par de tipos. Si ellos me deberían de dar a mí. ¿Cuántos hemos caído en ese razonamiento? Si ando en carro, yo ni perro tengo para subirme en él. Cuando vayas a dar, no pienses en la necesidad de la gente. Busca la voluntad de Dios. Busca la dirección de Dios. Cuando uno obedece la voluntad de Dios, el cielo se abre. Cuando uno obedece a sus sentimientos compasivos, que parecen ser misericordiosos, pero no lo van a hacer, porque nada tan misericordioso como la voluntad de Dios. Muchas veces con nuestra automisericordia estamos desplazando una justicia de Dios sobre la vida de alguien. Ya les conté el caso de David. David quiso buscar la dirección de Dios y se puso a ayunar para que el hijo de Betsabé, qué trauma social, el rey de Israel, se le robó la mujer a su brother, qué horrible. Y el hombre se pone a ayunar, fíjense bien, a buscar la voluntad de Dios para que Dios estorbara el juicio de Dios. Dios puede estorbar el juicio de Dios. Dios es soberano y hace como Él quiere. Pero finalmente Dios, negra papá, ayunes lo que ayunes, se va a morir. Y se murió el muchachito. Entonces hay prácticas de Dios
que no nos van a funcionar para que la voluntad de Dios se ejecute. La voluntad de Dios se determinó sobre aquel hombre y se cumplió. Ni el ayuno ni la oración pudo. Ok, dejemos eso, avancemos. Estoy explicándoles esto. Y él mismo constituyó para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hoy le voy a hablar de esas frases. Primero, de ser seleccionado. Segundo, de ser elegido. Tercero, ser nombrado. Y eso es la explicación de la palabra. Y él mismo constituyó. Les explico la palabra constituir, porque si yo no la explico, no vamos a entender lo que es edificar la iglesia. Dios, para edificar la iglesia, para perfeccionar al cuerpo de Cristo, buscó recursos, ser seleccionado a fin de edificar, ayudar a la necesidad. Y estaba explicando, prima antes que la necesidad, la voluntad. Y ahora vuelvo al punto. Constituyó. Les explico la palabra constituir. Oigan esto, es una palabra muy interesante. Si la quieren citar en el Strong 5495, ustedes saben que yo les vivo hablando del Strong. ¿Qué significa la palabra constituir? Oiga esto, qué interesantísimo y revelador. Ser uno que alcanza con la mano. Constituir, ser uno que alcanza con la mano. Un votante. Los votantes alcanzamos con nuestro voto a nuestros dirigentes. Ser constituido, ser uno que alcanza con la mano. Un votante, es decir, seleccionar o nombrar. Eso es constituir. Tiene que ver con elegir, con que yo levanto mi mano para constituir. Vamos a constituir una decisión basada en nuestra votación. Entonces, votamos y queda legalmente constituido por medio de uno que alcanza con la mano, con el voto, una decisión. Está legalmente constituido. Ahora vean qué interesante. Y él mismo constituyó. Y esto me suena en mi espíritu de una manera poderosa. ¿Por qué? Dios necesitaba dejar sentado la importancia de seleccionar para elegir por votación a los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, porque necesitaba perfeccionar la obra de los santos, necesitaba edificar la iglesia de Cristo. Ahora, Dios tiene un sumo interés en que esa constitución sea la mejor. Y Dios no quiere someter a votación esa selección y esa elección. Dios no quiso darle ese privilegio a los arcángeles. A los querubines, a los serafines, ya existían. Dios pudo haber dicho a Miguel, a Gabriel y a toda esta jerarquía de seres angelicales: tengamos una asamblea hoy, porque necesito constituir apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, porque hay una obra del ministerio donde a través de esa obrar, hacer algo en el ministerio, no ver que otros hagan en el ministerio. Mire, el que solo ve que otros hacen y no hacen, estás fuera de tu razón de ser. Ahí le va esto, porque así salen los pensamientos. Eres un ser legalmente inconstitucional. Estás ilegalmente constituido o inconstitucional. Si estás en la obra del ministerio, pues, y no haces nada, estás en serio problema, porque no te das la oportunidad de edificar el cuerpo de Cristo. No te das la oportunidad de perfeccionar a los santos.
Porque el sentido de constituir o de ser constituido, ojo con esto, ahí está en la palabra. El sentido de ser constituido es trabajar en el perfeccionamiento de los santos. Y el hecho de perfeccionar a los santos es la edificación del cuerpo de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a cada uno. Vuelvo al punto. Dios no quería arriesgar la constitución de los cuadros, de los recursos de la obra del ministerio. Oigan, la obra del ministerio demanda recursos. Y dije al inicio, qué interesante ser un recurso seleccionado, elegido, entrenado, aleluya, capacitado por Dios y respaldado por Dios, porque Dios quiere obrar perfeccionando a los santos. Mire, para perfeccionar a los santos, Dios llamó a santos imperfectos. Dios amado, eso me gusta. Para perfeccionar a los santos, Dios llamó a santos imperfectos a fin de que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. Se lo voy a decir, porque tenemos este tesoro, el de la fe, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben lo que estoy hablando? Para perfeccionar a los santos, Dios llamó a santos imperfectos para no arriesgar la grandeza de su gracia. Para perfeccionar a los santos, Dios llamó a santos imperfectos. Pero hay algo más allá, y eso es lo que estoy meditando con ustedes. Dios no quería arriesgar la constitución de los recursos para perfeccionar a los santos. Y Dios no quiso darle el privilegio a los ángeles. Entonces Él mismo constituyó. ¿Qué cosa es constituir? Se lo voy a repetir. Ser elegido por uno que levantó la mano. Eso es votación, ser uno que alcanza con la mano, un votante. Es decir, generalmente uno que selecciona o nombra. Y esto es lo tremendo que le quiero contar hoy. Dios crea la asamblea para no arriesgar por medio de ninguna criatura de Él, que no habían pecado, solo eran seres angelicales. Él construye la asamblea donde Él participa, donde Él somete a votación y Él levanta la mano. Y Él se dice a Él mismo, voto por ellos. Quedan legalmente constituidos por mi persona. Él mismo constituyó. Les voy a contar, nunca había entendido eso, hasta que me tengo que poner a estudiar para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo deseo que cada uno de los que estamos acá hoy entendamos a qué honor nos ha sometido Dios cuando nos escogió, dice, de las tinieblas a su luz para anunciar sus virtudes. Dios nos eligió, nos seleccionó. A ver, ¿cómo se nombra? Se selecciona primero quiénes van a participar en una elección, ¿cierto? ¿Quién son seleccionados para participar en una elección? Y eso es lo que les estaba diciendo. Yo lo puse acá en mis notas. Fíjese qué interesante. Ser constituido entonces implica ser seleccionado para estar entre los elegidos, para ser sometidos a una votación a fin de ser nombrados. Dios me selecciona, Dios me elige, Dios vota por mí y Dios me nombra. Él mismo constituyó. Él hace la constitución, la ejecuta, da la orden de sentencia, crea las leyes. Dios amado, hay todo un sistema de justicia divina que se desprende. Vamos, el que tiene oídos para oír, oiga, y si maneja leyes mejor. Todo un sistema de justicia se desprende de la constitución que Dios hace por nosotros. Hay gente que les cuesta obedecer las leyes que pertenecen a la constitución porque no saben el privilegio que tienen haber sido constituidos por Dios.
Pastor, pero ahí dice profetas, evangelistas, dice los 5 grandes ministerios. Yo no estoy ahí, pero estás en lo mejor. Dios santo, si usted lo ocupa, este pensamiento se lo quiero erradicar desde lo más profundo. Es que yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy maestro, yo no soy evangelista, yo no soy pastor. Y Él constituye esos 5 grandes ministerios. ¿Pero para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Más que los 5 grandes ministerios está la edificación de nosotros. Oiga, entienda esto y usted dígalo, levántese. Yo soy, aleluya, la causa principal de la constitución de los 5 grandes ministerios. El pastor, su razón de ser es edificar la iglesia. Donde no hay una iglesia que necesite ser edificada, ¿qué sentido tiene el llamado pastoral? Ninguno. Y hay que entender y hay que dimensionar nuestra vida de fe a ese nivel de revelación que nos somete la palabra de Dios. Él mismo constituyó. ¿Qué implica eso? Ya lo comentamos un poco. No quiso arriesgar con ninguna creación. Él mismo. Yo lo selecciono, yo voto. Después de la votación vino a través de la votación la elección. Yo los elijo, yo los ordeno, yo los instalo en ese nuevo ámbito, en ese nuevo poder. Yo los instalo, yo los respaldo. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé. Óigame. Al que le cuesta sujetarse a las leyes constituidas por Dios es porque no sabes para qué fuiste constituido. Dios, dice la Biblia, que me llamó a ser cabeza. Si Dios me constituye como cabeza, hay leyes que me van a mantener en la cabeza, no que me van a dar en la cabeza. Y si me dio, pues es para la edificación. Por eso antes oía una prédica hoy. Solo hablan de prosperidad, ya no hablan del infierno, del arrepentimiento. Y hay un montón de comentarios. Es cierto, dice, por eso la iglesia está como está. Yo respeto eso, porque cada quien sabe lo que cree que Dios le puso en su corazón para predicar. Pero yo tengo una forma mejor de combatir el infierno. No es señalando el pecado de la gente, porque nada confronta tanto el pecado de la gente como enseñar la verdad de Dios. Mejor enseño lo que cura. Si cada quien sabe el mal que padece. Tú sabes dónde te duele. Yo aquí ando, mire. ¿Qué ganan ustedes con que yo le diga? O que pregunten, pastor, ¿anda renqueando? Sí. Le voy a decir, si vamos a ser curiosos, que valga la pena. Nunca pregunte qué mal tiene uno si ni siquiera propone una solución. Diría curiosidades inteligentes. Uno que es seleccionado, elegido, sometido a votación, nombrado. Eso es ser constituido. Reflexión: si te cuesta sujetarte a las leyes de Dios, es que no sabes el beneficio de haber sido constituido por Dios. Dios llama al pastor, al evangelista, al profeta para la edificación de su cuerpo. El Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Las danzas no tienen que hacerse porque son bonitas, tienen que hacerse porque debemos edificar el cuerpo de Cristo. Las canciones, no busquemos las que nos gusten a nosotros, busquemos la que el Espíritu nos guía para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios mismo tuvo que constituir a los famosos o incógnitos ministros de Cristo. Pero lo bastante no es, ojo con esto, en verdad, no quiero denigrar el valor de nadie, cada quien sabe quién es Dios. Pero lo bastante no es cuánto los usa Dios, sino para qué los usa Dios. Y si nuestra vida perdió el enfoque de para qué nos usa Dios y nos quedamos divagando en cómo nos usa, pronto vamos a caer. Porque si pierdo el enfoque para qué,
y me quedo en el cómo, dice la Biblia, antes de la caída viene la altivez. Si alguien vive enfocado, sabes que Dios te usa, saben que danzan lindo, saben que tocan bonito, pero no es para sentirse autorrealizados, que no es malo si lo hacemos a partir de quienes somos en Dios. Pero si lo hacemos a partir de las demandas de mi ego y de cómo me usa, agarra eso y sustitúyalo por ¿para qué me usa? Toda razón de llamamiento santo es para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios hoy? Y de esta manera hemos concluido otro episodio aquí en el podcast de la Iglesia Cristiana Shekinah. Sabemos que lo que hemos compartido hoy te ayudará a mirar la vida con más amor, a tomar decisiones con esperanza y a vivir cada día con ese toque especial de bondad que todos llevamos dentro. Recuerda, estamos en este viaje juntos, tomados de la mano de Dios, aprendiendo y creciendo cada día. Y tu compañía en este camino significa mucho para nosotros. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete en las plataformas y comparte este episodio de Fe, Esperanza y Amor con quienes creas que podrían disfrutarlo o necesitarlo. Hasta la próxima.